Hola a todos, le habla nuevamente su profesor Ricardo Carrión. Estamos discutiendo el experimento número 13, motores DC. Nos quedamos ahora, vamos ahora para la parte número 6, que es conclusiones para motores DC en paralelo y en serie. Con ya toda la teoría que vimos y con las curvas de torque versus velocidad de ambos motores, tanto en motor DC en paralelo como en serie, vamos para unas conclusiones, ¿verdad? Esta parte de estas conclusiones, pues bien práctico, ¿verdad? Tiene que ver con los motores DC en la práctica, cómo se utilizan, ¿verdad? Esta información no la obtuve del libro de máquina per se que se discute en la universidad. Ese yo lo obtuve de un libro que yo compré que es bien práctico, es para troubleshooting de motores y es muy bueno porque es bien práctico, oiga, y te dan mucha información muy buena, que entonces yo de ahí extraje una información que la estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Pues para que ustedes vean cómo estos motores se utilizan en el mercado y el propósito y la aplicación. O sea, que toda esta teoría viene de un libro práctico. Oye, qué bueno, ¿verdad? Ok, pues en ese libro práctico me daban las conclusiones de los motores de ese en paralelo. ¿Y qué decían? Uno, provee excelente control de velocidad. Pues mira, eso es cierto, porque el motor es en serie tiene un buen control de velocidad, porque tiene una regulación de voltaje, regulación de velocidad buena, bajita, ¿verdad? Así que es cierto, ¿verdad? Dos, este motor es utilizado cuando se requiere una velocidad constante o ajustable y condiciones de arranque moderadas, ¿verdad? Pues efectivamente, el motor de paralelo se utiliza cuando yo quiero una buena regulación, ¿verdad? Una velocidad bastante constante y yo la puedo ajustar, o sea, a mi discreción, yo puedo aumentar y bajar esa curva para llegar al punto de operación, ¿verdad? Yo los motores de ese en paralelo yo pudiese, ¿verdad? Si tuviese la capacidad de ese motor de coger esta curva y subirla y bajarla, ¿verdad? Aquí subirla y bajarla, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Pues variando el voltaje de entrada o la resistencia, ¿verdad? De rostato, ¿verdad? ¿Ok? Y para condiciones de arranque moderadas. Condiciones de arranque moderadas, porque acuérdense que quien tiene mejor torque de arranque, ¿cuál es? El serie, ¿verdad? Así que aplicaciones, pues abanico, blower, bomba centrífuga, ¿verdad? Conveyor, que en español es transportador, máquinas de carpintería, máquinas de trabajo, trabajos de metales, y también decía en muchos procesos en farmacéutica donde tenemos que variar la velocidad dependiendo del producto que estamos produciendo, ¿verdad? Y oye, pues es bueno, ¿ok? Y para que usted tenga una idea, un ejemplo, los abanicos o los blowers, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Oye, yo quiero que un abanico o un blower, etcétera, vaya a una velocidad constante, ¿verdad? Y estos tipos de carga, pues no tienen o no requieren un torque de arranque alto, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? En un abanico, ¿verdad? ¿Qué carga mecánica va a tener? Si yo estoy moviendo el aire, pues el aire no pesa, ¿verdad? O sea que su única carga mecánica al momento de arranque viene siendo pues la jaspa, ¿verdad? Del equipo como tal, ¿verdad? Así que no requiere un buen torque de arranque o no requiere un torque de arranque alto. O sea que las aplicaciones, oye, pues son para cargas que no requieren un buen torque de arranque, ¿verdad? También este libro práctico decía que se puede variar la velocidad fácilmente, ¿verdad? ¿Cómo? Variando el voltaje de entrada, obviamente tenemos que tener un voltaje variable, ¿verdad? Voltaje de C variable, ¿verdad? Y con una resistencia externa variable que ya habíamos visto que los circuitos de motor DC la tenemos. Mírala aquí, yo puedo variar aquí esta resistencia, por tal razón varío el flujo y varío su velocidad y varío su curva. Oye, que es lo importante, ¿verdad? Su curva de torque versus velocidad puede variar fácilmente y coincidir y machar con la carga mecánica, ¿verdad? Yo puedo variar esa curva y subir y bajarla hasta llegar al punto de operación que yo quiera que mache con la carga mecánica. Oye, eso excelente lo podemos hacer, ¿verdad? Próximo que me decía el libro, decía buena regulación de velocidad. Perfecto, eso ya lo sabíamos. Quiere decir que el porciento de regulación de velocidad es bajito. Y decía que tiene un torque de arranque moderado bajo. Pues moderado, ¿verdad?
porque no es alto, moderado, bajo, ¿verdad? Así que, y aprovecho y traigo la oportunidad para dar un ejemplo, ¿verdad? De un motor en DC. En este caso, yo vivo en un condominio, ¿verdad? Un edificio que tiene 28 pisos y pues en ocasiones, como yo soy ingeniero mecánico, pues la directiva me pide que les ayude en cosas técnicas de electricidad, y una vez tuve que subir al cuarto de máquinas de los elevadores, ¿verdad? Y aproveché, y estando allí con un contratista, ¿verdad? Que está haciendo unos trabajos, pues aprovechamos y verificamos los equipos, y me da por verificar la placa del motor, ¿verdad? Que mueve el elevador, y me percato que era un motor de ese en paralelo, ¿verdad? Y caramba, me estuvo interesante y le tomé fotos, y esa información pues la quise compartir contigo, ¿verdad? Obviamente la entrada era AC trifásica 480, y tenía unos rectificadores ¿verdad? Bueno, para convertir a DC, de AC, convertir a DC, ¿verdad? Y el motor de cada elevador era de 18 horsepower. Su velocidad en RPM era 1130, ¿verdad? Y su amperaje 33 amperes, ¿verdad? Y decía en la placa, ¿verdad? Decía que la resistencia de field de medio de campo era 151 ohmios, y el voltaje de field 195 voltios de DC, ¿verdad? Y te decía que, que el rating, lo más, ¿verdad? Que la temperatura mínima de 50 grados Celsius, ¿ok? Y oye, cuando uno piensa, ¿verdad? Pues suena lógico, ¿verdad? Y interesante, ¿verdad? Que el motor desemparado se utilice para los elevadores. Y suena lógico, ¿verdad? Porque, oye, se meta una persona o se meta 10 personas en el elevador, yo quiero que el elevador suba relativamente constante, ¿verdad? Tantos pies por minuto, tantos pisos por minuto, ¿verdad? Se mete una persona o se meta 100 personas, bueno, 100 personas no, 10 personas, mejor dicho, oye, el elevador tiene que subir a una velocidad constante. ¿Y qué mejor es un motor de 100 paralelo, verdad? Así que con eso se lo dejo en mente para que veas, ¿verdad? Las aplicaciones y lo importante, ¿verdad? De un motor de C en paralelo, que lo utilizamos para buena regulación de velocidad, ¿verdad? Buena regulación de velocidad. Vamos ahora a las conclusiones de motor DC en serie. Conclusiones de motor DC en serie. El motor DC en serie, como les dije, esta información la traje de un libro práctico, decía, motor utilizado cuando se requiere un motor de arrastre, o sea, de tracción, y así decía, traction motor, ¿verdad? Utilizado para cada mecánica que requiera alto torque, sin importar la velocidad, ¿verdad? Oye, y es cierto, por ponerte un ejemplo, yo creo, ¿verdad? O quiero poder mover una cala mecánica, por ejemplo, en una grúa. Yo quiero levantar ese carro, ¿verdad? A mí no me interesa, ¿verdad? Si lo levanto más rápido o más lento, lo que quiero es levantarlo, pues sacrifico velocidad, pero tengo la fuerza para mover ese carro, ¿verdad? O levantar ese carro, levantar ese equipo, ¿verdad? Independientemente de la velocidad. No me interesa, después que yo la levante, pues la levanto poco a poco, ¿verdad? ¿Ok? Dos, produce el torque mayor, el torque más alto de todos los motores DC. Este motor puede desarrollar un torque de arranque hasta 500% de su torque nominal, o sea que es 5 veces más fuerte que su torque nominal. Oye, eso es bueno, ¿verdad? Aplicaciones, puentes elevadizos, grúas, motores de arranque en automóviles, ¿verdad? Pues mira, un ejemplo, puente elevadizo. Oye, yo quiero levantar ese puente. No me interesa que yo lo levante rápido, que se levante y punto, ¿verdad? ¿Ok? También decía que la relación de velocidad es pobre. Pues, obvio, ¿verdad? Ya lo discutimos, ¿verdad? Él no tiene una buena regulación de velocidad, o sea, que no puede mantener una velocidad relativamente constante si les cambia la carga mecánica, ¿verdad? Y eso lo vimos, ¿verdad? En la curva del motor de C en serie, ¿verdad? Y decía también el libro práctico, ¿verdad? Que lo quiero compartir con ustedes, decía, si su carga mecánica es removida, su velocidad aumenta sin límite y el motor se puede autodestruir, ¿verdad? Y oye, y lo decía como un punto importante, ¿verdad? Y oye, cuando hagamos el experimento, ¿verdad?
ustedes van a ver que sin carga mecánica el motor va a aumentar dramáticamente. Obviamente los motores utilizados en el laboratorio pues son a prueba de bruto, ¿verdad? Y está hecho pues, para que no se autodestruya. Usted va a ver que la velocidad va a aumentar, pero en un momento dado se va a controlar porque fue diseñado para eso, ¿verdad? Para que él tenga un poquito de carga, ¿verdad? Pero oye, de 3.000 a 4.000, 5.000, 7.000, ¿verdad? Oye, aumenta dramáticamente, ¿verdad? Pues también decía que por tal razón estos motores siempre están siempre conectados a una carga mecánica mínima, ¿verdad? En industria, motores grandes, motores de en serie, siempre se le tiene una carga mínima acoplada, ¿verdad? Los fabricantes de los equipos mecánicos que tienen esos motores, ¿verdad? Ellos los diseñan para garantizar que siempre hay una carga mecánica mínima conectada, pues, para que eso no suceda, ¿verdad? Porque si nosotros le quitamos la carga mecánica y el motor se energiza, no queremos que se autodestruya. Pues siempre los manufactureros de estos equipos o carga mecánica que tengan un motor, ¿verdad? Acoplado, de C en serie, pues ellos garantizan que siempre tenga una carga mecánica mínima, una carga mecánica mínima, ¿ok? Ya discutimos el punto número 6, vamos para el punto número 7. Punto número 7 es, como dicen, un tipo de conclusión final, ¿verdad? Observamos que ventajas y desventajas, ventajas de motor de en paralelo y ventajas y desventajas de motor de en serie. El motor de en paralelo, la ventaja, tiene una buena regulación de velocidad y su desventaja, tiene un torque bajo, moderado. ¿Se acuerdan que era moderado o bajo, verdad? Y el motor de en serie, desventaja, o mejor dicho, ventaja, tiene un torque de arranque alto, starting torque, y su desventaja, pues mala regulación de velocidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Yo quiero utilizar un motor que tenga el beneficio de los dos, ¿verdad? El motor que tiene el mejor de los dos mundos. Pues, ¿cuál es ese? El motor de ese compuesto. Pues por eso utilizamos el motor de ese compuesto, ¿verdad? Así que esta es una introducción para aprovechar las características del torque de arranque, ¿verdad? Del motor de ese en serie. Si la desventaja del overspeed, ¿verdad? A carga liviana, un tercer motor de ese es usado, ¿verdad? Que es el motor de ese compuesto. ¿Qué sucede? Este motor de ese compuesto es un motor más caro, ¿verdad? Porque obviamente tiene ambas bobinas conectadas, tanto la de serie como el paralelo. Y lo bueno de eso, oye, es que tiene el beneficio de los dos. Tiene una buena relación de velocidad y tiene un torque de arranque alto, sin tener las desventajas. O sea, excelente, excelente. Así que, ¿qué quiere decir? Que lo próximo que vamos a discutir en el punto número 8 es el circuito de motor de ese compuesto, que también lo vamos a estar viendo en el experimento. ¿Ok? Es lo próximo que vamos a ir viendo.